Pleno de la Corte Constitucional recibió proyecto de admisibilidad a juicio político por parte de los jueces ponentes. Sin embargo, la sesión para votar aún no se efectúa. Tras el asesinato al estilo sicariato de la directora administrativa del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, la Fiscalía inició la indagación, lo que ha generado una renuncia de varios funcionarios. La tasa aeroportuaria llamada Ecodelta que se cobraba a los pasajeros se redujo de 50 a $5 a fin de promover el turismo, así lo dijo el titular de la cartera. En deportes, el sudamericano sub-20 comienza mañana en Guayaquil con Argentina como defensora del título y con 4 plazas en juego para el Mundial de la categoría. En lo internacional, 9 militares colombianos asesinados por el Ejército de Liberación Nacional ELN en el noroccidente, cercano a la frontera con Venezuela. Amigos televidentes, buenas noches. Miércoles 29 de marzo del 2023. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan a través de www.eltelegrafo.com.es. En el dial de Pública FM nos pueden sintonizar y también a través de nuestras redes sociales. Byron Galarza me acompaña. Buenas noches, Byron. María Mercedes, un gusto como siempre y por supuesto compartir con ustedes, amigos televidentes, las noticias más destacadas e importantes de esta jornada de miércoles. Y empezamos ahora. Los jueces ponentes de la Corte Constitucional para la admisibilidad o no al pedido de juicio político al presidente Guillermo Lasso remitieron a los otros 7 miembros del Pleno su proyecto de dictamen. Ahora corresponde a que el presidente de la Corte, Ali Lozada, quien también es uno de los 2 ponentes, convoque a sesión plenaria para tramitar el proceso y tomar una decisión. Hasta mañana jueves, la Corte tiene plazo para emitir un dictamen a favor o en contra de la solicitud de juicio político al jefe de Estado. El proyecto de Lozada y de Richard Ortiz necesita 6 de 9 votos para aprobarse. Más de 90 niñas y 20 adultos mayores que se encontraban acogidos en hogares de la Junta de Beneficencia de la UCI han sido trasladados a establecimientos en Guayaquil para brindarles seguridad y un hogar. Tras el deslizamiento de tierra ocurrido este domingo en Alausí, donde se encuentran los hogares Manuel Galecio y San Pedro de Alausí, la Junta de Beneficencia puso a buen recaudo a 91 niñas y 25 adultos mayores en situación de vulnerabilidad en el hogar Calderón Ailuardo y en el hogar Corazón de Jesús en Guayaquil. Bien, justamente la actividad que realizamos hoy es prácticamente evaluar el nivel emocional en que se encuentran las chicas, las niñas. Estas actividades también tienen el fin de que ellas puedan manifestar lo que están diciendo a través de alguna palabra, una frase, para las más chiquitas algún dibujo. La institución también envió grupos de apoyo psicológico del Instituto de Neurociencias al servicio de los damnificados y de sus propios colaboradores. También despachó 6 brigadas de ayuda social con medicina, alimentos, insumos de primera necesidad y herramientas inclusivas para niños y adultos mayores. Médicos del Hospital Luis Bernaza y Roberto Gilbert se movilizarán a la zona. Y proporcionamos comodidad, confort y toda la atención y disminuimos la presión de la necesidad de asistencia en la zona de riesgo, porque ahí acceso a la salud es restringido, también están sufriendo del tema de suministros de energía eléctrica, entonces por eso decidimos evacuar. La entidad exhorta a la población a donar vituallas para los damnificados y para ello ha abierto 2 puntos de acopio en Guayaquil para donaciones de alimentos no perecibles, insumos de aseo personal, pañales para niños y adultos mayores, cobijas livianas y agua. Estos centros están en José Mascote, entre Julián Coronel y Piedrahíta, y en la calle Panamá, en Guayaquil. El cantón Huaca, en la provincia del Carchi, está en emergencia tras las fuertes lluvias. Esto por un deslizamiento de tierra que taponó las fuentes de agua. La
Las fuertes lluvias que azotan a la provincia del Carchi en estos últimos días han provocado más de una emergencia vial y deslizamientos de tierra e inundaciones. Entre los cantones más afectados están Tulcán y Huaca. En la capital carchense, las autoridades atendieron más de una emergencia por afectaciones de las lluvias. Vimos como un río ya, esto ya no era la quebrada, o sea, ya era un río totalmente ya, inundados toditos. Sin embargo, la peor parte la llevó el cantón Huaca. Aquí la población se quedó sin el líquido vital debido a que un deslizamiento de tierra provocó el taponamiento de las fuentes de agua en el sector de San José. Hemos tenido varias repercusiones, ¿no? Varios estragos, como son deslizamientos de tierra, movimientos en masa. Tuvimos un represamiento de agua aquí en el sector de Yambá. Ante esto, las autoridades declararon al cantón en emergencia. Debido a las afectaciones, los bomberos de diferentes cantones dieron abastecimiento de agua en tanqueros. Logramos, abastecer a la mayoría, ya que en algunas comunidades o sectores no se pudo acceder por los caminos. Además, varios sectores quedaron incomunicados ante la destrucción de parte de la mesa de la vía. Sin embargo, la fuerza de una quebrada ha roto este árbitro y ha causado el deslave de esta mesa. Por el momento se están realizando trabajos de rehabilitación de las fuentes y de los caminos afectados. $50 millones destinó el Ministerio de Finanzas a obras públicas y transporte para la emergencia vial. 3 obras prioritarias serán atendidas, entre las más importantes, por ejemplo, el puente del Río Blanco en Esmeralda, Santo Domingo, la vía Cuenca-Molleturo y, claro, el sector de Guamote y Alausí. $50 millones de la Corporación Andina de Fomento CAF entregó el Ministerio de Finanzas al METOP, que servirán para la emergencia vial en 3 zonas puntuales de los 2.400 kilómetros del eje vial estatal, solo en el mantenimiento. La llamada E35, que cubre el país de norte a sur, tendrá 2 variantes, un tramo en el de Alausí-Chunchi, a fin de cambiar estructuralmente la vía, aseguró el ministro de Transporte Darío Herrera. Hasta este momento era solamente, hasta el 16 de marzo, era solamente un pedazo de la vía, en la parte alta de la montaña. Simplemente no existía el estudio, no existía prueba, no existía data. Desde el 16 hasta el día del evento, nuestra cartera procedió a determinar los términos de referencia para contratar un estudio, hacer un presupuesto referencial de $8 millones para poder arreglar la vía. Ese tramo de la vía. La vía E45, Alausí, Huigra, El Triunfo, en Guayas, de 111.4 kilómetros serán intervenidos dentro de este plan, dijo. Vamos a exigirle al GAD municipal de Alausí un control sobre las infiltraciones por concepto de aguas residuales domésticas en el nuevo trazado de la E35 que vamos a construir. No podemos repetir el mismo error. Serán $8.5 millones para la construcción de una variante y la estabilización de un talud en la cuenca Molleturo-Naranjal. Finalmente, el puente sobre el Río Blanco en la vía Calacalí-La Independencia, que une Pichincha con Santo Domingo, que podría durar un año. La primera emergencia y los primeros fondos que tenemos que activar, no tanto para el puente provisional, que tenemos un puente delta que estamos trasladando desde Guayaquil y desde otras provincias hacia Esmeraldas. Se tiene que ser instalado, tiene que tener toda una obra de ingeniería. Eso demoraría entre 8 a 12 semanas para tener el puente provisional. Y luego el puente definitivo. Por ahí tú tienes entre el puente provisional $1,5 millones, 2 millones, hasta el definitivo, que podría llegar hasta los 8 o 10 millones de dólares. Herrera ha dicho que se trabajará 24/7 a fin de garantizar la conectividad del eje vial estatal antes de este feriado de Semana Santa. Byron Galarza, Noticias 7. El municipio de Quito lanzó una herramienta virtual para que los ciudadanos cuenten con información actualizada sobre la actividad volcánica del Cotopaxi, que actualmente está en incremento, aunque se mantiene la alerta amarilla. Con alerta amarilla activada, el municipio de Quito implementó nuevos instrumentos al plan de capacitación familiar con el propósito de preparar a los pobladores de la capital ante una posible erupción inminente del volcán Cotopaxi. La alerta amarilla, como el Instituto Geofísico lo ha reiterado, es un proceso, un periodo en el cual puede haber una transición hacia la disminución y cese de la actividad
un sostenimiento largo, que es lo que estamos viendo. Una de estas herramientas es la habilitación de la página web www.volcancotopaxi.es, en donde se encontrarán mapas, sectores y rutas de evacuación actualizados, planes de emergencia para la Ares y ceniza. Y establecer las rutas de evacuación, los tiempos hacia las zonas o los puntos de encuentro, que son las zonas en las cuales en la primera etapa los habitantes van a acudir en función de un plan familiar. Según los datos del municipio, las zonas de riesgo del distrito son 1.351 hectáreas, 3.269 construcciones, 20.477 personas, 9 sectores de 11 barrios del Valle de los Chillos y 8 sectores con 11 barrios de Tumbaco, 66.33 kilómetros de vías y 14 pasos vehiculares. Este 29 de marzo el Cotopaxi amaneció con una columna de humo de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Patricia Motes, vulcanóloga del Instituto Geofísico, explica que el volcán se encuentra actualmente en un proceso activo, sin reposición de magma. Hay poca sismicidad. Hoy, en las últimas 24 horas, ha ocurrido aproximadamente 60 sismos, que no es tanto, o sea, no ha subido, ni tampoco ha bajado a niveles casi cero. Ya estamos en la parte como la cola, o el rabo de la actividad que ya presentó en octubre del año pasado, y el pronóstico ahora es que esta actividad poco a poco va terminándose hasta ya el volcán puede tener mayor tranquilidad todavía. El Ecuador es un territorio multiamenaza, donde ocurren terremotos, erupciones volcánicas, lluvias, entre otros, por lo que tener un plan específico para cada suceso es fundamental. Manuela Bedón, Noticias 7. Y en breve, recuerde, la Fiscalía General abrió una investigación sobre el asesinato de la directora administrativa del Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. Entérese por qué y cuándo, al volver. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil, Cuenca 105.3, Manta 88.1 y en Loja 90.5. Como lo anunciamos, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación por el asesinato de Natalie López, directora administrativa del Hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo. Mientras tanto, se reportó la renuncia de al menos 6 trabajadores de esa casa de salud. Este miércoles las instalaciones del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil funcionaban con normalidad. El asesinato de la directora administrativa no causó efecto en la atención médica, aunque la Fiscalía acudió a las instalaciones de esta casa de salud a recabar indicios del ataque tipo sicariato que cegó la vida de Natalie López, de 35 años. Aunque todavía no hay detenidos, hay una hípotesis de la muerte que tendría relación con la negativa de López para renovar un contrato con un proveedor de esta casa de salud. Obviamente nuestros equipos del eje investigativo se encuentran ya trabajando, están procesando la información para tratar de identificar tanto a los causantes. López recibió al menos 4 disparos en su cabeza cuando regresaba a su casa por la avenida 25 de Julio, en el sur de la urbe porteña. Presuntamente en una motocicleta indica. Justamente nuestro eje investigativo se encuentra trabajando en eso. El IES confirmó que 6 funcionarios de esa casa de salud renunciaron tras el asesinato. Extraoficialmente se conoce que estos habrían sido amenazados también. El pasado 10 de febrero el gerente del hospital, Francisco Pérez, fue víctima de un intento de secuestro y en agosto de 2022 Pérez ya había presentado una denuncia por intimidación, solo un mes después de asumir su cargo. Carolina Basante, Noticias 7. Representantes de diversos barrios de Guayaquil se congregaron en la gobernación del Guayas para presentar peticiones en cuanto a la seguridad ciudadana. La intersección de Malecón y Aguirre fue el punto de encuentro de representantes de diferentes barrios de Guayaquil, quienes se convocaron para participar del plantón por la paz y la seguridad, una iniciativa ciudadana que exige a los poderes del Estado acciones contra la delincuencia. Nos convoca la necesidad de pedir al gobierno central seguridad a toda costa. Los ecuatorianos necesitamos seguridad y los guayaquileños nos sumamos a esta necesidad de pedir, por favor, que nos den seguridad a toda costa,
porque estamos llegando a niveles realmente alarmantes. Que ya no podemos más, estamos atemorizados, no podemos salir, aquí nos secuestran y tanto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Unirnos todo un pueblo. Mire, hay los llamados a la función judicial, que es la que tiene que comenzar reformando las leyes para poder sancionar como es debido a los delincuentes. No es posible que haya tanta impunidad en complicidad con el Poder Judicial. Hay un llamado al Poder Legislativo para que apruebe leyes que son para ahora o para ayer, no para después de 3 meses, 6 meses, porque nos está cargando la delincuencia. Sí que debemos unirnos y luchar por la paz. Eso es todo, paz. Además, el plantón tenía previsto realizarse de manera simultánea en Quito, Cuenca, Riobamba y Galápagos. El gobernador del Guayas, Francesco Tabaqui, recibió a un grupo de los convocados, quienes le entregaron el manifiesto con las peticiones. Ha sido un conversatorio, como siempre, la ciudadanía preocupada, al igual que el gobierno. Ya comenzamos a dotar a la policía, a traer nuevos uniformados. Para que tengan idea, la policía tiene en la provincia del Guayas 10.400 agentes. A estos se le sumaron la semana pasada 120 agentes nuevos a Guayaquil. El día viernes llegan 450 agentes más. Llegan 200 vehículos y la siguiente semana llegan 350 motocicletas. La Asociación Ecuatoriana de Distribuidores de Productos Médicos pide a la Corte Constitucional que se revise la sentencia sobre la autorización al Servicio de Compras Públicas Sercop por la adquisición de insumos médicos sin registro sanitario. Aseguran que se han entregado 129 millones a proveedores que no cumplen requisitos estipulados en la ley. En 2020, producto del desabastecimiento de medicinas y más en el contexto de la pandemia, la Corte Constitucional emitió una sentencia que permite que proveedores puedan participar y ganar procesos de adquisición de insumos médicos sin contar previamente con los requisitos de control sanitario. Esto preocupa a la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos. De acuerdo a esta disposición, cualquier persona natural o persona jurídica puede ir a esa presentación de oferta, pujar el precio más bajo y ganar sin tener el registro sanitario. Y después presentarlo antes de la firma del contrato. Para la comercialización de productos médicos se deben cumplir 2 requisitos. Uno es el permiso de funcionamiento avalado por ARCSA y 2, la certificación de buenas prácticas de almacenamiento. Según ACEDIM, esto no se ha cumplido. El 50% de los proveedores que han ganado procesos de insumos médicos no cumplen con la ley. Estamos hablando de alrededor de 129 millones de dólares que han sido adjudicados en el 2020 y 2021 a este tipo de proveedores. Según dicen, esto ha provocado que mucho producto falsificado ingrese de contrabando al país. Tienes producto falsificado que puede ingresar, que no estamos cerrando los controles necesarios, y esa es una preocupación grave porque la salud de los pacientes está en juego. Por ello, piden a la Corte Constitucional que elimine esta aclaratoria de su sentencia y también elevan su pedido al Sercop y Ministerio de Salud. Se exija el cumplimiento del artículo 137 de la Ley Orgánica de Salud, en la que indica que no se puede comercializar dispositivos ni medicamentos sin registro sanitario, y además que el Sercop haga su trabajo y cumpla con el artículo 14 y 16 de la Ley de Contratación Pública, que es controlar el ingreso de los proveedores. Justamente la compra de insumos médicos sin registro sanitario fue una de las causales del juicio político contra la ex ministra de Salud Jimena Garzón, por la que fue censurada. Edison Saavedra, Noticias 7. La Policía Nacional y la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud, ACES, realizaron un operativo de control en centros no autorizados que ofertan rehabilitación para personas con adicciones. En uno de ellos había entre 70 y 80 jóvenes. Entre 70 y 80 jóvenes se encontraron en un centro clandestino de rehabilitación, ubicado en el sector de Los Vergeles. La Policía Nacional, en conjunto con la Agencia de Aseguramiento de la Calidad del Servicio de Salud, ACES, realizaron un operativo de control de establecimientos no legalizados.
Al realizar el registro interno del lugar, aparentemente no tenemos novedades de importancia como drogas o armas que nos corresponde a Policía Nacional. Sin embargo, sí ha existido novedades con respecto al control que tiene que hacer el personal de ACES. Este operativo se dio en base a denuncias de los moradores del sector, debido a que las personas internadas se encontraban con desmejoramiento de salud. Personas se encontraban con desperfectos o desmejoramiento de salud y, por supuesto, el establecimiento no tenía permisos ni solicitudes de permisos con ACES. Los permisos respectivos, licenciamiento, permisos de funcionamiento, razón por la cual el personal de ACES tomamos la decisión como medida preventiva para precautelar el derecho a la salud de clausurar el establecimiento. Los propietarios de este centro indicaron que pese a que la medida fue extrema, están de acuerdo con el control. Como me dijo la doctora del ACE, esto es un control de rutina, como en otros centros han habido muertes y cosas así, entonces ellos andan haciendo controles de rutina y está bien porque hay ciertas cosas que nos hacen falta y vamos a mejorar. Tanto la Policía Nacional como el ACES indicaron que seguirán los operativos en diferentes puntos de Guayaquil para evitar que existan centros de rehabilitación que no cumplan con lo establecido en la ley. Y en rueda de prensa, el bloque de búsqueda de la Policía Nacional informó que se capturaron a 3 personas que constan en la lista de los más buscados. En lo que va del año se ha logrado la captura de 15 personas requeridas por la justicia. En rueda de prensa, el bloque de búsqueda de la Policía Nacional informó que se capturaron a 3 personas que constaban en la lista de los más buscados. El primero es Víctor Manuel P., de 38 años, que era el cuarto más buscado de la provincia de Manabí por el presunto delito de asesinato a una persona en 2021. Esta persona había salido del lugar donde se encontraba aquí en Cascol y había avanzado hasta la ciudad de Guayaquil a visitar a su hermano. Es aquí donde, en circunstancias en las que se encontraba retornando hacia el sector de Cascol nuevamente, es abordado por agentes del bloque de búsqueda y se procede a la detención en el sector de Pedro Carbo. Según la policía, Víctor P. se dedicaba al sicariato. Salía a la ciudad, a la provincia de Manabí, a diferentes partes de la provincia de Manabí y a la provincia de Guayaquil, cometía sus hechos ilícitos y se resguardaba nuevamente en el sector de Cascol, en estas fincas. La segunda persona detenida es Miguel M., de 24 años, que estaba en la ubicación 13 de los más buscados a nivel nacional por el delito de asesinato en 2018 en Puerto Bolívar. Después de cometer el crimen había salido a la provincia del Guayas y después volvió a Puerto Bolívar, donde se logró su captura. Según la policía, se escondía en la casa de unos familiares. En el tercer caso se logró la detención de Johnny Celedino B., el tercer más buscado de la provincia del Cañar por el delito de violación a su propio hijo en 2013. Después de cometer el hecho, fugó a Estados Unidos. Los agentes de US Marshal de los Estados Unidos lograron la detención de esta persona en Nueva York. Sin embargo, esta persona contaba con difusión roja de Interpol. En lo que va del año se ha logrado la captura de 15 personas que estaban en la lista de los más buscados. 6 de estos fueron localizados y capturados en el extranjero. 3 en Estados Unidos, 2 en Colombia y 1 en Perú. Edison Saavedra, Noticias 7. Familiares de personas desaparecidas denunciaron a la Asamblea el presunto cobro de dinero por parte de ciertos agentes fiscales para continuar con las investigaciones con el paradero de sus parientes. Solo en enero de este año hubo 108 casos de desaparecidos. Durante el año 2022 se registraron 594 casos de personas desaparecidas en todo el país, una cifra que sigue en aumento. Tan solo en enero de este año, Fiscalía investigó 108 casos. Ustedes pueden imaginarse que con 108 casos en investigación en un solo mes, podríamos hablar solo en un año de cerca de 2.000 personas. El colectivo ASFADEC, liderado por Lidia Rueda, ha sido uno de los principales impulsores de la búsqueda de estas personas. Rueda afirma que la cantidad de desapariciones va en aumento y que es necesario tomar medidas urgentes para la protección de las personas. ¿A dónde se llevaron a nuestra gente? ¿Será tráfico de órganos? ¿Será trata sexual? ¿Será trata laboral? ¿Qué más hay? Entonces, por eso queremos respuesta.
Laura Paredes, madre de un médico desaparecido el 10 de agosto de 2015, ha denunciado públicamente el cobro ilegal de una fiscal que le pidió dinero a cambio de investigar la desaparición de su hijo. ¿Cuánto le pidió? $10,000 me pidió. ¿A cambio de qué? De que ella podía dar un dictamen abstentivo si no le daba el dinero, pero si es que le daba el dinero, ese ratito formulaba cargos. Por su parte, el defensor del pueblo mostró su preocupación por el cobro ilegal a cambio de investigar casos de personas desaparecidas. Me he quedado estupefacto con las declaratorias. No pensé, de que la justicia opere de esta manera, pero sí puede existir ciertos operadores de justicia que procedan de esta manera al margen de la ley. La crítica a la labor de la Fiscalía fue una constante durante la intervención en la Asamblea Nacional del presidente de la Judicatura. ¿Quién lleva la titularidad de la acción penal? Es la Fiscalía. Seguro sabrá expresar y explicar los motivos por los cuales ha puesto un archivo. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional recibió a familiares de personas desaparecidas este miércoles 29 de marzo. A esto también estuvo convocada la fiscal general, sin embargo envió una delegada. En la historia republicana del Ecuador han existido 6 leyes relacionadas a la regulación y acceso del agua. La última, promulgada en el 2014, fue declarada inconstitucional en el 2022. La regularización y protección del agua y los recursos hídricos han estado dentro de la agenda legal ecuatoriana desde que se conformó como república. Al revisar la historia podemos identificar 6 leyes de aguas. La primera en 1832, en la que se planteó la regularización del acceso al agua a través de un sistema de servidumbres de acueductos. Aquí se diferenciaban las aguas privadas de las públicas y comunes. Esta norma dio prioridad a los derechos de propiedad privada individual sobre los recursos hídricos. En 1936, más de un siglo después, se emitió una ley de aguas que incorporó disposiciones en relación al acceso y uso para riego, uso doméstico, y se estableció la instalación de medidores de agua. En esta iniciativa se incorporó que el agua forma parte del dominio público de los bienes del Estado. En los 60 se promulgó la Ley de Condominio de las Aguas, que incorporó la propiedad del Estado sobre el sistema lacustre. También informó sobre las aguas remanentes y los derechos y deberes de propietarios y adjudicatarios de aguas. En el 72, la nueva ley reconoció al agua como un bien nacional de uso público y de propiedad del Estado. Aquí se estableció el sistema de concesiones y aprovechamiento del agua. Además, planteó el uso para riego, energía, industria, minería y otras actividades. En 2004 se creó una nueva ley de aguas que declara que son bienes nacionales de uso público todas las aguas, el lecho y subsuelo del mar interior y territorial, el agua de los ríos, de las lagunas, quebradas, de esteros, de embalses, etc. En 2014 se promulgó la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua, en el que se reconoce al líquido vital como un derecho humano. Esta norma fue declarada inconstitucional en enero de 2022, de acuerdo a la Corte. Al construir la ley, no fue hecho de forma correcta la consulta prelegislativa a las comunidades. Es por eso que se ordenó la construcción de una nueva norma que hoy ya está en el debate legislativo con una iniciativa de la CONAIE y otra del Gobierno Nacional. Carolina Basante, Noticias 7. La Secretaría de Educación Superior CENESID aplicará el test de admisión en 14 universidades y escuelas politécnicas entre el 10 y el 14 de abril. En la siguiente nota les contamos todos los detalles. La Secretaría de Educación Superior CENESID dio a conocer el cronograma para la rendición de exámenes de acceso a las universidades públicas. La entidad aclaró que este proceso se llevará a cabo en 14 universidades y 54 institutos superiores que solicitaron su apoyo. Parte de una gestión responsable radica en generar un periodo y todas las condiciones para que se dé una transición ordenada. Recordemos que las universidades no habían desarrollado sus propios procesos en algún tiempo, en 12 años aproximadamente. Para más información sobre los horarios y fechas de cada universidad e instituto tecnológico, debe hacerlo a través de www.registrounicoedusp.gov.es. Cada una de estas universidades podrá tener la evaluación respecto de su grupo de inscritos. Entonces nos encontramos en esta etapa. Las universidades van a hacer la determinación de cuántos cupos ofertarán entre el 29 y el 1 de abril. Adicionalmente, la entidad recordó que los procesos de admisión en el resto de instituciones educativas que no solicitaron apoyo a la CENESID debe ser publicado en sus páginas web para el conocimiento de los aspirantes. Manuela Bedón, Noticias 7.
Una buena noticia, volar desde y hacia Ecuador será más barato. Y es que el Ministerio de Turismo informó la reducción de las tasas Ecodelta y Ecuador Potencia Turística a partir del 1 de junio del 2023, con la finalidad de fortalecer la competitividad aérea en el Ecuador. Esta reducción permitirá que los costos de los boletos aéreos internacionales se reduzcan en el valor de la tasa hasta un 5%, y se continúe con la reactivación de la conectividad aérea y la llegada de nuevas aerolíneas al país. Esta medida se aplica para todas las operaciones internacionales regulares en los aeropuertos concesionados. Estos son los de Quito y Guayaquil, pero no aplica para vuelos charter internacionales, cuya tasa de Ecodelta continuará siendo $60 conforme a la normativa vigente. Este martes 28 de marzo, el Registro Civil informó que registra intermitencias tecnológicas en su proveedor internacional y que tiene incidencia en la emisión de cédulas y pasaportes. La institución informó a través de un comunicado a la ciudadanía que los usuarios no perderán sus turnos y que ha dispuesto una jornada nacional extendida de atención para el miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 de marzo, desde las 7 horas hasta las 18 horas. A partir del 30 de mayo cambiará el precio de la solicitud de visa a los Estados Unidos. El Departamento de Estado norteamericano anunció que el valor de la solicitud de la visa B1 y B2 pasará de $160 a 185, mientras que la tarifa para ciertas visas de no inmigrante basadas en peticiones para trabajadores temporales aumentará de $190 a $205. Y finalmente, la tarifa para un comerciante o inversionista o para solicitantes de una ocupación especializada categoría E aumentará de $205 a $315. El presidente Guillermo Lasso recibió la visita en Carondelet del embajador estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, para fortalecer las relaciones entre ambos países. También se abordó la participación ecuatoriana en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¡Atención! ¡Firme! Una nueva alta autoridad de los Estados Unidos llegó al Ecuador en uno de los mejores momentos en la relación bilateral de las dos naciones. Y luego de que por vía telemática, el jefe de Estado participara en la Cumbre por la Democracia 2023 por invitación de Joe Biden. La diplomática se reunió con el presidente Guillermo Lasso a puerta cerrada durante una hora. Al salir, expresó sus condolencias a las víctimas de los fenómenos naturales y resaltó el compromiso del Ecuador por condenar al gobierno de Vladimir Putin al invadir Ucrania. Es importante para el mundo, pensando también en los países de América Latina, que esa guerra acabe pronto por los enormes efectos que está produciendo. Me refiero principalmente a los problemas inflacionarios. Y es que Ecuador es uno de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Por eso en la agenda de temas estuvo la crisis en Haití y la migración venezolana. Estados Unidos continuará con el aporte de asistencia para los 7 millones de personas que han huido de Venezuela. El canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín anticipó que en el Consejo de la ONU se planteará la problemática surgida por el crimen transnacional. Específicamente aquellas que están afectando a la región en problemas como el tráfico de cocaína, tráfico de drogas sintéticas, tráfico de migrantes y minería ilegal. Mientras que la embajadora aprovechó para enviar un mensaje sobre la democracia en el Ecuador. La democracia no es un proceso lineal, recto, sólido y fácil. La democracia es siempre un proceso que requiere recalibraciones. Y según manifestaron las autoridades, este tipo de encuentros permiten reafirmar los lazos que unen a Ecuador y Estados Unidos, que no solamente son comerciales, sino que también ya llegan al plano de la cooperación en materia de seguridad y otros temas. Desde el Palacio de Carondelet, con cámaras de Diego Moriano, Lautaro Andrade, Noticias 7.